De Hametz y Metzá, capítulo 2. La eliminación del Hametz antes de Pesaj. Es un precepto positivo de la Torá eliminar el Hametz antes de la hora en la que está prohibido consumirlo. Como expone, el primer día deberán quitar la levadura de sus casas. Y los sabios infirieron por la tradición oral que el primer día alude al día 14 de Nisan. Una prueba para esto se infiere de lo expuesto en la Torá. No santifiques mi ofrenda de sangre mientras aún tengas hametz. Es decir, no sacrificas la ofrenda de Pesaj mientras el hametz siga estando. Y la faena de la ofrenda de Pesaj tiene lugar el 14 de Nisan después del mediodía. ¿En qué consiste la eliminación del hametz mencionada en la Torá? Es anular el hametz en su corazón, considerarlo como polvo y resolver en el corazón que no tiene hametz bajo su dominio en absoluto, y que todo el hametz que tiene en su poder es como polvo y como algo que no tiene ninguna utilidad. Por distorsión de los sabios, hay que buscar hametz en los escondrijos y en los huecos, rastrearlo y sacarlo de toda su propiedad. Asimismo, es una disposición de los sabios que se debe buscar y eliminar el hametz al comienzo de la noche del día 14 de Nisan a la luz de una vela, porque a la noche todos se encuentran en sus hogares y la luz de la vela es buena para buscar. No se debe establecer una sesión de estudio comunitario al final del día 13 de Nisan. Asimismo, un sabio no debe comenzar a estudiar en ese momento, porque quizás se extienda en su estudio y así omita llevar a cabo la Bediká del hametz al comenzar su momento estipulado. Bedikat hametz, búsqueda del hametz. No se realiza la búsqueda a la luz de la luna, del sol, ni a la luz de una antorcha, sino a la luz de una vela. ¿Cuándo se aplica esto? En el caso de los orificios y los escondrijos, pero en un vestíbulo muy luminoso, si alguien realiza la búsqueda del hametz bajo la luz del sol, es suficiente. No se requiere buscar hametz en el medio de un patio, porque hay aves que comen todo el hametz que cae allí. Un orificio que está a la altura media en una pared que divide entre las casas de dos personas, cada uno de ellos debe buscar hametz en ese orificio hasta donde alcanza su mano, y el resto no lo anula su corazón. Pero en el caso de un orificio que está entre la casa de un israelita y un no judío, no debe revisarse en absoluto, pues quizás ello cause que el no judío diga, me está embrujando. Más bien, debe anularlo en su corazón y listo. Todo lugar donde no se lleva hametz no requiere bedikat. Los orificios bajos y elevados de una casa, el techo inclinado de un balcón, un establo, gallinero, el pajar, depósitos de vino y de aceite de los cuales las personas no se abastecen, y los depósitos de pescados grandes no requieren bediká, a menos en el caso de que se haya ingresado allí hametz. Pero los depósitos de bebidas alcohólicas y de vino en los cuales las personas se abastecen, los depósitos de sal, de cera, los depósitos de pescado pequeños, depósitos de madera, depósitos de salmuera, los orificios de las casas a media altura y lugares similares requieren bediká, porque lo vital es que se ingrese allí con hametz. No obstante, si se sabe con certeza que no se ingresó hametz, no requiere bediká. Cuando se busca hametz en una bodega, se debe buscar en las dos filas de barriles exteriores, que son la superior y la que le sigue abajo. No se sospecha que una comadreja haya arrastrado hametz a un lugar donde no se encuentra hametz, pues si sospechamos que una comadreja llevó hametz de una casa a otra, deberíamos sospechar también que llevó hametz de una ciudad a otra, llevando un círculo sin fin. Si alguien hizo la búsqueda en la noche del 14 de Nisan dejando 10 panes y encuentra tan solo 9,
Se tiene la sospecha y debe hacer la búsqueda de hametz una segunda vez, porque en ese caso seguro que una comadreja o rata arrastró el pan. Asimismo, si alguien ve después de la vedicá una rata que ingresa a la casa con hametz en su boca, debe hacer la vedicá nuevamente, y aunque encuentre migas en el medio de la casa, no se dice: la rata ya se comió el pan en este lugar y he aquí las migas, sino más bien se sospecha que quizás lo haya escondido en un orificio o ventana y las migas estaban allí. Por consiguiente, se debe volver a hacer la vedicá en toda la casa, y si encuentra el pan que tomó la rata e ingresó a la casa, no necesita hacer la vedicá. Si alguien ve entrar a un niño a una casa ya revisada con un pan en la mano e ingresa tras él y encuentra migas, la casa no requiere vedicá, porque la presunción es que el niño comió el pan y esas son las migas que cayeron en ese momento, porque es habitual que los niños hagan migajas al comer, y no es habitual que la rata deje migas. Si no encuentra migas en absoluto, necesita hacer la vedicá. Si alguien deja 9 montoncitos de matzá y uno de hametz y va una rata y toma uno de ellos y no sabemos si de hametz o matzá y entra a una casa ya revisada, se debe hacer vedicá en esa casa nuevamente, porque la ley es que cuando una mezcla de cosas está fija en un lugar, se considera como si hubiera mitad y mitad. 1. Si hay 2 montoncitos, uno de hametz y el otro de matzá, y 2 casas, una ya revisada y otra no, y fueron 2 ratas, una tomó el hametz y la otra la matzá, y no se sabe qué casa ingresó a la que se llevó el hametz. 2. Asimismo, si hay 2 casas ya revisadas y un montoncito de hametz, y va una rata y lo toma, y no se sabe a qué casa ingresó. 3. O bien, si la persona sabe a cuál ingresó, pero al entrar tras ella revisa la casa y no encuentra nada. 4. O bien, si revisó y encontró un pan. 5. O si habían 9 montoncitos de matzá y uno de hametz y se separa de ellos un trozo y no se sabe si de hametz o matzá, y va una rata y lo toma y entra a una casa ya revisada. En todos estos casos, no se requiere hacer la vedicá una segunda vez, porque el pan en cuestión no se considera fijo. 1. Si alguien deja hametz en un rincón y lo encuentra en otro. 2. Si deja 9 panes y luego encuentra 10. 4. Si va una rata y toma hametz y hay duda de si entró a una casa o no. En todos estos casos se necesita hacer vedicá. En el caso que una rata entra a una casa con un pan en la boca y luego una rata sale con un pan en la boca, decimos lo siguiente: la primera que entró es la misma que salió y la casa no requiere vedicá. Pero si la primera que ingresó era negra y la que salió blanca, la casa requiere vedicá. Si entra una rata con un pan en su boca y sale una comadreja con un pan en su boca, la casa requiere vedicá. Pero si sale la comadreja con una rata y un pan en la boca, no requiere vedicá, porque ese pan es el que estaba en la boca de la rata. Si una serpiente ingresa en un orificio con un pan en la boca, no es obligación traer a un experto para sacarla. Si hay hametz del volumen de una aceituna por encima de una viga, está obligado a llevar una escalera para bajarlo, porque a veces se cae de allí. Si hay hametz en un pozo, el propietario no está obligado a extraerlo, más bien lo anula con su corazón y eso es suficiente. Un bloque de levadura destinado para sentarse y no para comer, si recubrió su superficie con arcilla, se considera nula y está permitido mantenerla. La masa que está en las grietas de un platón, si hay de hametz lo equivalente al volumen de una aceituna en un solo lugar, hay que eliminarlo. De lo contrario,
Si está hecho para reforzar las fracturas del platón o para tapar un orificio, se considera nulo por su pequeñez, y si no, se lo debe eliminar. Si había en el platón dos masas equivalentes a la mitad del volumen de una aceituna, con un hilo de masa que separa entre ellos, se debe evaluar lo siguiente. Si al tomar el hilo de masa ambas masas van tras él, se lo debe eliminar. De lo contrario, no debe ser eliminado. O al menos no es una obligación. ¿En qué caso se aplica lo antedicho? Si hay masa en las grietas de un platón, pero si hay masa en las grietas de una casa, incluso en el caso que al sacar el hilo las dos masas no van tras él, es un deber eliminarlas, porque a veces se las junta. Si hay hammets equivalente a la mitad del volumen de una aceituna en la casa y otra mitad en el altillo, mitad en la casa y mitad en el balcón, mitad en una casa y mitad en un cuarto interior, por cuanto que estas masas equivalentes respectivamente a mitades del volumen de una aceituna están adheridas en paredes, vigas o suelos, no es un deber eliminarlas, sino más bien alcanza con anularlas con el corazón. El que alquila una casa el día 14 de Nisan sin aclarar si fue o no revisada de hammets, la misma tiene presunción de revisada y el inquilino no tiene el requerimiento de preguntar si ya fue revisada. Si se tiene presunción de que el arrendador no la revisó y una mujer o un niño dice nosotros hicimos la VDK, son increíbles porque todos los confiables en cuanto a la eliminación de hammets y todos son aptos para hacer la VDK, incluso las mujeres, los esclavos y los niños. Esto es si el niño tiene perspicacia para revisar. Cuando una persona le alquila su casa a otra, si llegó el día 14 de Nisan antes de que entregó la llave de la casa, el propietario es el que tiene el deber de hacer la VDK, y si el día 14 llegó después de que entregó la llave, el inquilino es el que debe hacerla. El que alquila una casa con la presunción de revisada y resulta que no está revisada, el inquilino debe hacer la VDK y no se considera una transacción errónea, incluso en lugares donde se hace la VDK a cambio de un pago, ya que se trata de hacer un precepto. El que se hace a la mar y el que parte en una caravana de viaje, si lo hace dentro de los 30 días previos a la noche del 14 de Nisan, debe hacer la VDK. Antes de ello, si tiene pensado regresar a su casa antes de Pesaj, debe hacer la VDK y después partir, pues quizás regrese en la víspera de Pesaj durante el crepúsculo y no tenga tiempo para eliminar el hametz. Si no tiene pensado regresar, no necesita hacer la VDK. Asimismo, el que convierte su casa en depósito a menos de 30 días de la noche de Nisan, debe hacer la VDK y después almacenar allí las cosas. Si lo hace antes de los 30 días, si tiene pensado vaciar antes de Pesaj, debe hacer la VDK y después convertirlo en depósito. Y si no tiene pensado vaciarlo antes de Pesaj, no necesita hacer la VDK.